Ya, entonces, como les decía, vamos a tener un control número 3. Y lo que se va a evaluar en ese control... bueno, el viernes, próximo viernes, si hoy día estamos a 5, sería el viernes 12, ¿estoy bien? Sí, profe. Ya. Viernes 12, en el horario de la clase, va a ser por Reco 2 y va a durar toda la hora de la clase. ¿Ya? De todas maneras, yo ese viernes, sí o sí, yo me conecto. No es obligación que se conecten ustedes. Yo voy a habilitar la evaluación unos 5 minutos antes de ingresar a la clase. Yo me voy a conectar por cualquier situación, digamos, que ustedes tengan algún problema que se genere y necesitan hablarme, ¿cierto? Y si yo lo puedo resolver, lo resuelvo. ¿Ya? Sí, por eso me voy a conectar. Pero después voy a estar un rato y después ya me desconecto porque la evaluación va a quedar ahí en Reco y ustedes van a trabajar sin necesidad de estar conectándose. Ya, entonces, ¿cuáles son los temas que se van a evaluar? ¿Ya? Lo digo verbalmente y después lo voy a mandar por correo. Problemas de población, problemas de trayectorias ortogonales, problemas de independencia, eh, eh, o sea, de dependiente e independiente, bronskiano, eh, el teorema de Bell, ¿ah? Es donde ese teorema que usa lo que se denomina la superposición y que generaba una segunda solución. Eh, Ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficientes constantes, es lo que voy a ver ahora. ¿Ya? Vamos a ver eso. Y el método de variación de parámetros para ecuaciones no homogéneas. ¿Ya? Eso no lo voy a alcanzar a ver hoy día probablemente, así que eso queda para el día lunes. ¿Ya? En esto, yo, bueno, les voy a explicar ahí cómo, de qué se trata ese método a propósito de lo mismo que vamos a hacer hoy día, así que con eso se va, digamos, por lo menos vamos a tener una idea y el lunes solamente completo con el método, en el sentido de que les explico cuál es la forma de trabajar con ese método y con eso estaríamos finalizando y con eso ya estaría la materia lista para el control número 3 que se va a llevar a cabo, como les decía, el viernes 12 en el horario de las 4:20. Va a durar el tiempo que dura la hora de clase, o sea, va a ser de las 4:20 hasta 10 para las 6, ¿no? Sí, profe. Ya, eso es. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Ok, ya entonces vamos a avanzar. Eh, Nosotros hasta el momento, ¿cierto? Pasamos a las ecuaciones de segundo orden, ¿ya? Y hay algo que no hemos hecho todavía, que es resolverlas. Hemos hablado de sus soluciones, cómo tienen que ser sus soluciones, ¿cierto? Que tienen que ser linealmente independientes. Hemos diferenciado que hay una ecuación de segundo orden homogénea y una no homogénea, ¿ya? Y que toda ecuación diferencial homogénea tiene inmediatamente asociada una ecuación diferencial, perdón, una no homogénea tiene asociada una homogénea, siempre. La diferencia que se establece entre una ecuación diferencial no homogénea de una homogénea es que el lado derecho de la igualdad en las homogéneas es cero y en las no homogéneas es distinto de cero. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, eh, acá, ¿cierto? Hemos también hablado bastante de las soluciones y evidentemente que las soluciones tienen que cumplir las condiciones que nosotros le hemos pedido, que es que sean, primero, soluciones de la ecuación diferencial, segundo, que sean linealmente independientes. ¿Ya? Entonces tenemos algunas herramientas para ver eso de que las soluciones sean linealmente independientes. ¿Ya?
Una de ellas es hacer la combinación lineal de las soluciones y verificar que las constantes que aparecen allí al hacer esa combinación lineal son todas cero. Eso significa que son linealmente independientes. O bien, ¿cierto? También se podría utilizar el Browniano, que es un determinante, donde están las funciones y sus derivadas, y se podría verificar allí también si la función es linealmente independiente, ¿ya? Con este Browniano. Ya, eso es, digamos, en resumen, lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Lo que vamos a ver ahora es adentrarnos en lo que es una solución. O sea, cómo vamos a encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? De segundo orden. Entonces, en esta presentación voy a tener los siguientes temas, que es la parte de ecuaciones diferenciales de segundo orden, y aquí ya empezamos como a seleccionar del contenido de ecuaciones diferenciales de segundo orden aquellas que, y aquí está lo diferente, coeficientes constantes. ¿Ya? Coeficientes constantes. O sea, lo mismo que pasaba con la ecuación de primer orden, cuando uno lo que hace es, primero como que busca aquella ecuación más inmediata o más fácil de resolver, y de ahí empieza a elaborarse todos otros métodos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a partir con aquella ecuación que tiene estas características. Es lineal, de segundo orden, y tiene coeficientes constantes. ¿Ya? Esa es la que vamos a trabajar ahora. Gracias. Ya, entonces, estaba yo haciendo la introducción, ¿cierto?, en que íbamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo orden, bueno, ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, con coeficientes constantes. Entonces, cuando nosotros vimos la ecuación diferencial de segundo orden, los coeficientes eran funciones de x, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan, estaba el a sub 2 de x por y segunda, más el a sub 1, ¿cierto?, de x por y prima, más el a0 de x por y, igual en general a f de x. ¿Ya? Eso entonces era una ecuación diferencial de segundo orden, lineal de segundo orden, homogénea. ¿Ya? Pero no homogénea, porque era f de x, era distinto de cero. Entonces aquí vamos a trabajar con esta ecuación, con coeficiente constante, y aquí me faltó algo, ¿ya? Y probablemente me faltó porque el título es bastante largo. Homogénea, ¿ya? Entonces va a ser una ecuación, lo que vamos a resolver son ecuaciones diferenciales de segundo orden, con coeficiente constante, homogénea, ¿ya? Eso sería lo que falta allí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se parte esto? Primero, presentando esta ecuación, ¿ya? Presentando la ecuación. Entonces ahora la ecuación va a tener esta forma, ¿ya? Va a ser una ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada más alta es la segunda, ¿cierto? Con coeficientes constantes, homogénea, ¿ya? Homogénea. Entonces, ¿qué se puede decir? Bueno, se puede decir que el valor de A, de B y de C son números reales, y habría que establecer la condición de que el A tiene que ser distinto de cero. Claro, porque si fuese cero, ya no sería de segundo orden, ¿ya? Entonces, cómo se comienza o cómo se empieza a tratar de resolver la ecuación diferencial? Entonces, lo que se hace, se plantea o se propone una solución. Ahora, esta propuesta de solución no es una propuesta arbitraria, ¿ya? No es una propuesta que se me haya ocurrido a mí, sino que tiene que ver con el tratamiento que se hace de la ecuación diferencial, y se llega a la conclusión de que una posible solución es la planteada que está aquí, ¿ya? Que es de esa forma. Entonces aquí, igual si a alguien, por ejemplo, le preocupa decir, bueno, ¿y cómo sale eso? Bueno, hay textos en los cuales se hace un poquito más, digamos, el concepto se trabaja más y permite llegar conceptualmente a eso, ¿ya? A esa solución. Pero nosotros no estamos haciendo un curso con esas características. Nuestro curso es un curso un poquito más operativo, ¿ya? Se trata un poco de aprender técnicas de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, hay algunas consideraciones que se han, digamos, dejado de lado, ¿ya? En matemáticas, generalmente, cuando uno hace matemática, hay muchas demostraciones,
¿ah? Muchas demostraciones, muchas comprobaciones de conceptos. Bueno, acá, en este curso, como tiene estas características, es un curso bastante operativo, digamos, es como se les enseña a ustedes a operar, a trabajar, a resolver ecuaciones diferenciales, hay cosas que no se toman en consideración, ¿ya? Y dentro de eso es el cómo se plantea esta solución, ¿ya? Ahora, evidentemente que si yo no hago la explicación técnica o de conceptos, ¿cierto? De conceptos respecto de la solución, evidentemente que no se pregunta eh, el cómo llegar ahí, ¿ya? O sea, eso hay que descartarlo. O sea, yo digo, se propone esta solución. Ahora, ¿cómo se propone? Bueno, hay toda una argumentación teórica para decir por qué se propone esta solución. Eso no se va a preguntar, ¿ya? Solamente es para iniciar el camino de buscar la solución. Entonces, al proponerse esa solución, evidentemente que la solución tiene que satisfacer lo que está arriba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se derivan. Entonces hay que derivar esta función. Es un exponencial. Entonces, la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento. ¿Ya? Argumento. Entonces ahí aparece la primera derivada y ahí está la segunda derivada. Ya. ¿Pregunta o alguna consulta hasta ahí? Por el momento no, profe, pero déjeme copiar. Ya. ¿Ya estamos listos? Sí, profe. Ya. Entonces, como les decía, se plantea esta solución y se calculan las derivadas porque acuérdense que cuando uno quiere verificar que una función es solución de una ecuación diferencial, ¿qué tiene que hacer? Es sacar las derivadas requeridas de la ecuación. Entonces, paso siguiente, ¿qué es lo que se va? Se va a sustituir, ¿ya? Entonces, se va a sustituir en la ecuación 1. Recuerden que la ecuación 1 es esa. Ya esa es la ecuación 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a sustituir en la ecuación 1. Entonces, al hacer eso, pasa lo que está ahí, ¿ya? Entonces, ahí aparece la segunda derivada, si ustedes se fijan, A por la segunda derivada, B por la primera derivada y C por la función, igual a 0. Factor común, el E elevado a Rx, ahí está el E elevado a X, ¿ya? Y nos queda un polinomio, ¿ya? Un polinomio que es A R cuadrado más BR más C, ¿ya? Un polinomio que depende de R. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos en esta relación de acá arriba, ¿ya? Eso es igual a 0. Bueno, sabemos nosotros por conocimiento de la exponencial que la exponencial nunca es 0 para ningún valor, ¿ya? Excepto que uno tome el límite. Pero para ningún valor la exponencial es 0. Por lo tanto, la única expresión que puede ser 0 es la que está dentro del paréntesis. Y es lo que se escribe acá, ¿ya? Entonces, el R, ¿cierto? El R que estaba planteado como parte de la solución pasa a ser un número que es solución de esta ecuación de segundo grado. Entonces, esa ecuación de segundo grado, ¿ya? Esa ecuación de segundo grado se conoce como ecuación auxiliar o ecuación característica. Y la función planteada al principio es lo que se conoce una solución, ¿ya? Entonces, finalmente nuestro problema de una ecuación de resolver la ecuación diferencial se va a traducir en obtener las raíces de esta ecuación auxiliar. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende, profe. Ya, profe. Ok. Entonces, ahora, si nosotros pensamos en esta ecuación, ¿cierto? En la ecuación 3. La ecuación 3 es una ecuación de segundo grado, o un trinomio, ¿cierto? Cuadrático. ¿Qué es lo que ocurre en ese trinomio? ¿O qué pasa con las ecuaciones de segundo grado? Tenemos tres tipos de raíces que se pueden dar, ¿no? Que sean raíces reales y distintas, raíces reales e iguales, y raíces complejas.
Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ahora tenemos que esto separarlo en 3 casos. Vamos a los casos entonces. Primer caso. ¿Ya? Primer caso. Esta es la explicación teórica y después ahí va a aparecer un ejemplo. Entonces, el primer caso va a suponer que las raíces son reales y distintas. Por lo tanto, las formas que van a tener las soluciones van a ser I1 de X igual a E elevado a R1, una de las raíces, y el otro va a ser E elevado a R2, X. ¿Ya? Entonces, esas van a ser las dos soluciones, cuya característica es que son linealmente independientes. ¿Ya? Ahora, eso igual uno lo puede verificar si tiene la duda, lo puede hacer la verificación. ¿Ya? Pero si ustedes hacen esa verificación, se van a dar cuenta que efectivamente son linealmente independientes. Entonces, luego, una vez que ya identifico las raíces, ¿cierto? Y una vez que ya identifico las soluciones, ¿qué queda por poner? Es la solución general. ¿Cuál sería la solución general entonces? Lo que aparece ahí. Entonces, esa va a ser la forma de escribir la solución general cuando las raíces sean reales y distintas. ¿Ya? Reales y distintas. ¿Se entiende? Es el primer caso. Sí, profe. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es ver un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo con ese caso. Ya. Esa es la ecuación diferencial que se quiere resolver. ¿Ya? Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, tengo que utilizar lo anterior. ¿Ya? Lo anterior que tiene que ver con el caso 1 que estoy mencionando. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo que se debe hacer es identificar la ecuación auxiliar. Entonces, de esta ecuación diferencial, ¿cuál sería la ecuación auxiliar? Sería r cuadrado menos r menos 6r. Vamos viendo eso. R cuadrado menos 6r, pero menos r menos 6. Ahora, esa ecuación auxiliar tiene relación directa con la forma que tiene la ecuación diferencial. El r cuadrado, ¿cierto? Está relacionado con la segunda derivada. El r está relacionado con la primera derivada y el 6 está relacionado con lo que acompaña a la i. ¿Ya? Y eso igual a 0. Bueno, esto, resuelto como ecuación de segundo grado, nos da que una de las raíces es 3 y la otra raíz es menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces, ahora planteamos la solución general. ¿Cuál sería la solución general? Entonces, bueno, ahí están las raíces, ¿cierto? Por lo tanto, hay dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial respectiva y, por lo tanto, la solución general sería la que aparece ahí. ¿Se entiende? Más o menos. Ya. ¿Necesita otra explicación a eso? Sí, o sea, en la última parte más que nada. Ya. Un poco Profe, más claro. Sí, sí, profe. cuénteme. En la solución 2 y 2 dice que E es igual a, o sea, E elevado a menos 2Z, ¿por qué no es X? Perdón, Pues, me equivoqué. No, ahí lo es resuelvo. X. Sí, déjeme arreglarlo inmediatamente. Gracias. Es el ejemplo ya. Lo voy a arreglar enseguida. No, es X. No puede ser, no puede ser Z. Sí, porque igual abajo igual sale bien, pues, sale menos 2X. Sí. Lo voy a ver si lo arreglo inmediatamente. Claro. Ya, aquí lo vamos a arreglar y les va a quedar inmediatamente resuelto. ¿Ya? Ahí y estamos listos. Ahora sí les va a aparecer ahí que va a ser arreglado inmediatamente. Es un error de tipeo nomás. Un error de tipeo involuntario también. Ahí sí. ¿Ya? Ahí está resuelto. ¿De acuerdo? Ya, Sí, profe, ahí entonces, está. eso sí. Ya, entonces, vuelvo, ¿cierto?, a la explicación, mire. Ya, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, en esta ecuación diferencial, es a partir de esta ecuación diferencial, yo tengo que sacar la ecuación auxiliar que mencionaba al principio. Ya. Lo que pueden hacer es relacionarlo de la siguiente forma. El i cuadrado, asócienlo con el r al cuadrado. El i', asócienlo con el r. Y el término libre sería lo que multiplica el i.
Entonces, por eso que la ecuación diferencial queda así. R cuadrado, porque está asociado con la segunda derivada. R, porque está asociado con la primera derivada. Y 6 es el término libre, que digamos no estaría dependiendo de las derivadas, ¿ya? Entonces, esa podría ser una forma de asociación para conocer esta ecuación auxiliar. Ya, ¿alguna pregunta respecto a la forma de sacar la ecuación auxiliar? A ver, esto sí o sí lo tienen que aprender, así que por lo tanto, ojalá quede muy claro, porque en el método que viene, que es el que voy a ya revisar el día lunes, hace uso de lo que estamos viendo ahora. Ya, una vez que tengo eso, ¿cierto? Una vez que tengo ya. Marcelo, ¿alguna pregunta? Luis. Profe, disculpe, pero creo que estaba teniendo fallos en el audio y no me dejaban ni siquiera hablar ni escuchar desde que empezó la ecuación. ¿Ya? A ver, no sé. ¿Los demás también tienen problemas de que Creo que me escuchan entrecortado o no bien? No, No, se profe, escucha no. bien. Se escucha bien. Ya. No sé, por Luis, yo creo que ahí hay bueno, usted ha tenido hartos problemas con la conectividad. A lo mejor es que si fuese desde acá, digamos, desde donde estoy emitiendo yo, tendría que ser un problema que a todos tendrían que estar en la misma situación, creo yo. A mí de vez en cuando se me corta, pero es porque andan leseando por acá, haciendo protesta. Ok. Creo que subí clases, Marcelo, ¿ah? Subí algunas clases. Anoche me preocupé de subir. Revisen ya. Eh, y si falta alguna, me dan, o sea, me escriben un correo para hacerlo, para subirla, ¿ya? Pero creo que ayer en la noche estuve subiendo algunas clases. Y dentro de esas están las clases de ecuaciones. Ya, continúo, ¿no? profe, siga nomás y después voy a ver Dele nomás, profe. Se le Ya, escucha bien, así que mientras se mantenga todo, no hay problema. ya, ok. Ya, lo que pasa es que igual es importante que ojalá todos tuvieran la misma situación de que digamos, no estén complicados con la conectividad. Pero como estoy grabando, estoy subiendo video, así que por lo tanto esto igual va a quedar grabado, ¿ya? Así que Luis, por si se pierde el audio o no escucha bien, eh, trate de mirar en los videos para que por lo menos tenga la clase completa, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, acá esta solución nosotros lo hacemos, ¿cierto?, en función de los valores de las raíces de la ecuación característica. Entonces, la raíz 1, o una de ellas, no tiene por qué ser la 1, es 3 y la otra es -2. Entonces, las soluciones planteadas bueno, se parte de la base que las dos son LI. Uno podría verificarlo, ¿ya? Uno si quisiera lo podría verificar si son LI o no, y puedo usar el Wronskiano. Ahora, en esto no es necesario porque este método asegura, ¿cierto?, la linealidad, perdón, el hecho que sean linealmente independientes. ¿Ah? Eso lo asegura el método. ¿Ya? Cuando uno hace el planteamiento del método, es el método asegura eso, asegura que las soluciones que se encuentran son linealmente independiente, ¿ya? Pero de todas maneras, si hay preocupación respecto a eso, uno lo puede hacer, lo puede verificar. Entonces ahí se plantea una solución 1, que es de la forma L a otra X, y la solución 2,
que es e elevado a menos 2x. Ahora, el orden no importa acá. O sea, si alguien toma como la raíz 1 menos 2 y la raíz 2 como 3, da exactamente lo mismo. No, ahí no hay una diferencia. ¿Ya? Así que por lo tanto no se preocupen que cómo ordenen las raíces. ¿Ya? La solución igual es la misma. O sea, la solución es, digamos, que van a encontrar es exactamente igual a la que da el otro orden. Entonces, ahí está planteada la solución general. Entonces, esta solución general es la solución general de esta ecuación diferencial, ¿ah? De la planteada. Ahora, lo que uno podría hacer también es verificar que esta solución efectivamente coincide, ¿cierto?, como solución. Entonces uno tendría que sacar primera derivada de toda esta expresión, segunda derivada de toda esta expresión y hacer la sustitución acá arriba. ¿Qué debería ocurrir? Que haciendo toda la operatoria respectiva, esto me tiene que dar 0. ¿Ya? Eso sería lo que tendría que estar ocurriendo. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto, o alguna otra pregunta respecto al ejemplo? No, pero voy a copiar. Ya. Dile nomás, profe. Ok. Ya, entonces, una alternativa ahora es que yo vaya a un grupo de ejercicios propuestos, que es la que está acá. ¿Ya? Estos están propuestos. Son similares, ¿ya? Similares a los anteriores. ¿Ya? Esto se podría... ya, creo que aquí me pasé, aquí no, este no debería estar ahí. ¿Ya? Le voy a agregar algo. Sí. A ver. Ah, no, está bien, porque son raíces, sí, sí. Ya, entonces, esa sería una alternativa, ¿ya? Lo voy a ir dejando pendiente. En beneficio del tiempo, voy a pasar al caso 2, voy a pasar al caso 3 y después veo estos ejemplos que están propuestos, ¿ya? Entonces, vuelvo al caso 1, ¿ya? Entonces, eso ya ya lo revisamos. El caso 2. El caso 2 es cuando las raíces son iguales, ¿ya? O sea, ahí, bueno, aquí es R, ¿ya? También voy a corregir eso. Es R1 y R2, no que sea I1 igual a I2. ¿Eh? Entonces ahí es R1 y R2, ¿ya? Esos son R, no son I. Aquí las raíces son iguales, ¿ya? Entonces ahora va a quedar corregido eso. Ya, ahí está. Entonces eso es R1 igual a R2, ¿cierto? Y lo que hay ahí, hay una única raíz que tiene esa forma, ¿ya? Esa es la forma cuando es una única raíz. Entonces, aparentemente, uno encontraría solo una solución, que sería la I1, ¿cierto? ¿Y qué problema tendríamos? Tenemos que encontrar una segunda solución, ¿ya? Tenemos que encontrar una I2. Ahora, ¿cómo lo hacemos para encontrar una solución I2? Bueno, la clase anterior vimos un teorema, ¿cierto? En el cual dada una ecuación diferencial, y nosotros teníamos una solución, podíamos determinar una segunda solución linealmente independiente con la primera. ¿Se recuerdan eso? En donde estaba que la I2 era igual a la I1 por la integral de e elevado a menos px de x dividido por el I1 al cuadrado. Esa era la forma de cómo se obtenía una segunda solución. ¿Se recuerdan? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, con esa forma de obtener la segunda solución, se obtiene esta segunda solución, que es la que aparece allí, ¿ya? Que es la I2. O sea, se hace exactamente lo mismo. ¿Ah? Sí, se refiere a la solución, ¿cierto? Yo lo que planteé, ¿cierto? Es lo siguiente. Les voy a mostrar a ver si... Déjenme ver.
Ya, creo que aquí la tengo. Y les voy a mostrar esto de la segunda solución, ¿ya? Voy a compartir la otra pantalla para que ustedes vean el tema y se recuerden de esto de la segunda solución. Estoy en búsqueda de ello, por eso que estoy aquí como en pausa, ¿ya? Ya. Entonces ahora yo les voy a mostrar, ¿cierto? En otra pantalla les voy a mostrar lo que yo acabo de mencionarles. Esto. Ahí está, ¿ven? Entonces, como allá en la ecuación de segundo orden teníamos solo una solución, que estaba dada la I1, para la I2 lo hacemos de esta forma, ¿ya? Donde el WX, ¿se acuerdan ustedes que es el Bronsquiano? ¿Ya? El Bronsquiano que va ahí. Que también ahí está calculado el Bronsquiano, ¿ya? Entonces, esa era la forma como obteníamos esta segunda solución. ¿Ya? Ahí, acá yo no, en lo que estoy trabajando no hice esa deducción, o sea, no me preocupé de poner eso porque ya estaba hecho eso, ¿ya? Entonces ahí se obtiene la segunda solución, que es la que aparece allí. Una vez que se hace todo ese trabajo que yo les mostré con la expresión anterior, se logra llegar a esta solución. Entonces, la solución general quedaría así, ¿ya? Donde I1 es E elevado a Rx, I2 es X por E elevado a Rx, ¿ya? O también se puede escribir así, ¿ya? Se puede factorizar por el factor o el término E elevado a Rx, ¿cierto? Y ahí también puede quedar planteada de esa forma. ¿Ya? Pregunta respecto a este segundo caso. Ya, voy al ejemplo entonces ahora, ¿ya? Veamos el ejemplo. Entonces, el ejemplo es esta ecuación diferencial. Entonces, lo primero que ustedes tienen que, digamos, tratar de determinar es la ecuación característica o auxiliar, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación auxiliar? Bueno, la ecuación auxiliar es esa. Es r cuadrado más 12r más 36 igual 0. Si se resuelve como ecuación cuadrática, se factorizan r más 6 al cuadrado. Entonces, las raíces son una sola, ¿cierto? Que es la misma raíz. R1 igual a R2 y eso vale menos 6. Acuérdense que las raíces se deben considerar o se consideran aquellos valores de la variable, en este caso de R, que hacen cero la expresión, ¿ya? Entonces aquí, ¿por qué menos 6? Porque si yo pongo en R menos 6, eso me da 0. Y ahí se cumple la igualdad. Entonces, ahora las soluciones son linealmente independientes, ¿cierto? Que son las que aparecen aquí, que serían las que se plantea el caso 2. ¿Ya? Dice que si tengo una de estas, la otra va a ser la misma multiplicada por x. ¿Ya? Eso fue lo que se decía en el caso 2. Entonces, la solución general, ¿cómo estaría dada? Así. ¿Ya? Esa sería la solución general. ¿Ya? ¿Duda respecto al caso 2? No, pero voy a copiar. ¿Ya? Profe, ¿puede ir a la anterior? Sí. Ahí para copiar que me faltó algo. ¿Eso? No antes, en donde se explicaba el segundo caso. Ya. Ah, ¿dónde se explica? Ya, espera, déjame el tiro de... Ahí está el segundo caso. Ahí.
Ahí sí, profe. Gracias, ya. Ya, entonces ahí está el segundo caso. Entonces, ¿qué es lo que está faltando ahora? Está faltando solo el caso en que las raíces sean complejas. ¿Ya? Complejas. Entonces eso es lo que vamos a revisar ahora. Ah, ahí está, raíces complejas. Entonces ahora la forma como aparecen las raíces son así, ¿cierto? Donde alfa es la parte real y beta es la parte imaginaria. Entonces aquí siempre, en las raíces complejas, siempre están, esta es la relación que hay cuando los coeficientes son números reales, ¿ya? Que es que si hay una raíz, cualquiera sea ella, la otra es inmediatamente la conjugada, ¿ya? Y la conjugada se relaciona con la raíz en el sentido de que solamente le cambia signo a la parte imaginaria. A modo de cultura, digamos, ¿no? ¿Ya? A modo de cultura, no tiene otro sentido. Cuando los coeficientes son complejos de la ecuación cuadrática, esto no rige, ¿eh? Esto no rige, rige solamente cuando los coeficientes son números reales. Ya, entonces, esa es la forma que tienen las raíces, ¿ya? Entonces, lo que se busca es lo mismo, buscar un par de soluciones que sean linealmente independientes, ¿cierto? Con la ecuación, digamos, con la ecuación, o sean soluciones linealmente independientes de la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, voy a mirar ahí que tengo un error. Ya, ahí quedó arreglado eso. Entonces, lo que hay que hacer aquí, ¿cierto? Ya va a aparecer. Ya. Lo que hay que hacer aquí es determinar las, digamos, soluciones linealmente independientes. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bueno, son las que están allí. ¿Ya? Usando las raíces, usando el mismo argumento anterior, serían estas raíces. ¿Ya? Estas raíces, ¿cierto? Al ser complejas, requieren de un análisis un poquito más detallado, ¿ya? Respecto a cómo se plantea la solución general. Ahora, ese análisis yo no lo hice, ya no hice el análisis porque en el fondo me iba a demandar más tiempo y finalmente la utilidad que tiene no es mucha, ¿ya? Y es que se utiliza la exponencial elevada a un número complejo, ¿ya? En su forma, eso es la ecuación de Euler, ¿ya? Entonces yo no hice eso, no hice ese detalle. Pero de todas maneras, si alguien lo quiere mirar, alguien quiere ver cómo se pasa finalmente a lo siguiente, que es la solución, esta solución, ¿ya? Que uno, claro, aquí, si ustedes se fijaron, pasé de I1 en términos exponenciales, I2 en términos exponenciales, pasé a esto, metiendo exponencial y coseno, ¿ya? Ahora, la razón, insisto, la razón de por qué aparece el coseno, lo que sucede es que ahí hay una parte de la solución, ¿cierto? Que en este caso, si yo separo esto, ese exponente, me va a quedar e elevado a alfa x, ¿cierto? Por e elevado a i beta x. Y acá lo mismo, pero con menos. ¿Ok? Entonces, e elevado a alfa x es lo que aparece ahí, po. O sea, es el factor común que tienen las dos soluciones. Pero ¿cuál es el problema? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede cuando separo el i beta x? Entonces, cuando está la exponencial, ¿cierto?, elevada a un número complejo o un número imaginario, se usa una identidad que es la identidad de Euler, ¿ya? Y eso permite que se pueda llegar hasta esto. Ahora, ustedes, insisto, si lo quieren mirar, basta que miren un libro, abran un libro ustedes y vean el caso de las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficiente constante y vean las soluciones complejas,
Y ahí está completamente desarrollado y con lujo de detalle y lo pueden revisar. ¿Ya? Acá eso no es tan necesario, no es necesario saber cómo pasar de las anteriores, de las exponenciales anteriores a lo que está acá. Solamente me voy a quedar ahora con esto. Entonces, con eso planteamos la solución general y la solución general queda así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ser alfa y qué es lo que va a ser beta? Bueno, no se olviden que el alfa y el beta son, el alfa es la parte real del número complejo y el beta es la parte imaginaria del número complejo. Y aquí, mucho cuidado con lo siguiente, que cuando uno pone la parte imaginaria del número complejo, no va la i, sino que va el coeficiente que tiene la i, que en este caso es beta. ¿Ya? Ya. Pregunta respecto de eso. Profe, una consulta, o sea, sí entendí, pero al final va a ser la autoevaluación, ¿o no? No, hoy día no. ¿Son semanales o...? Sí, creo que voy a ir haciendo una por semana. Pero Ah, ya. la próxima semana no la voy a hacer porque está el control. Ah, ok. Ya, vale. ¿Ya? Ya. Preguntas, dudas, consultas. ¿Cuándo el control, profe? El próximo viernes, en este mismo horario. Ya, ¿alguna No, otra ninguna pregunta? consulta. Sí, Por el momento dígame. ninguna consulta. No, ninguna consulta. Ah, ya. Ninguna. Entonces, veamos el ejemplo, ¿cierto? Ya, no se olviden cómo es la forma que tiene la solución general, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la ecuación auxiliar o característica de esto? Sería r cuadrado más 2r más 17 igual 0. Veamos. Bueno, en realidad aquí está resuelta, pero la ecuación característica, ¿cierto? Estaría dada de la forma r cuadrado más 2r más 17 igual 0. Ya. Si uno resuelve esa ecuación, las raíces son estas. ¿Ya? Las raíces son esas. Esto basta que utilicen la fórmula de la ecuación cuadrática y les va a dar inmediatamente lo que aparece ahí. ¿Ya? Entonces, una es menos 1 más 4i, la otra menos 1 menos 4i, que es la conjugada. ¿Ya? Es la conjugada. Entonces, la parte real es menos 1. La parte real es menos 1. La parte imaginaria es 4. El i solamente hace referencia a que corresponde a la parte imaginaria, pero el i no se considera como parte de la parte imaginaria. Lo que se considera es el 4, que en este caso sería el equivalente al beta. Entonces, el alfa, menos 1. El beta, 4. Entonces, se plantea la solución en linealmente independiente y ahí está. E elevado a alfa x. E elevado a menos 1 por x. Coseno de beta x. Coseno de 4x. Segunda solución, i2 de x igual. E elevado a menos 1, que sería el alfa, x, por el seno de beta x, que es 4x. Y finalmente, la solución general estaría dado de esta forma. ¿Ya? Preguntas, dudas. Profe, ¿Sí? no me acuerdo mucho de la materia de complejos, pero el denominador no afecta al 4i. Lo que pasa es que aquí están las simplificaciones, mira. Aquí se saca la raíz de esto y después se hace una simplificación. Esto es menos 8i, ¿verdad? Y después se factoriza en 2. Y ahí simplificamos el 2. Ah, cierto, perdón. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, pero no cambia todavía. ¿Ya?
Listo, profe, gracias. ¿Ya? Ya, entonces, aquí está el último caso. Bueno, ahora viene ya un listado de ejercicios asociados a ese caso, ¿no? Entonces, voy a retornar a los casos anteriores para ir revisando la lista de ejercicios. Entonces, este es el primer caso, ¿ya? Entonces ahora están los ejercicios propuestos, y ahí están los propuestos. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Es que yo les vaya, ¿cierto?, desarrollando alguno de estos problemas o ustedes también vayan trabajando junto conmigo. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a usar la pizarra para ejercitar, ¿ya? Entonces, voy a elegir uno, ¿ya? En realidad, el primero está como muy simple, entonces voy a elegir el segundo, ¿ya? El segundo para resolver, ¿ya? Entonces, es el que les voy a resolver ahora en la pizarra. Ya, lo anotaron, lo fotografiaron, ya, para que lo tengan a mano, Estoy anotando, profe. ¿ya? El 2 entonces va a ser, ¿verdad? Sí, sí, el 2, porque en realidad el 1 está como muy fome, digamos, no tiene mucha gracia. Ahora los 4 se hacen de la misma forma, así que... No, profe. Ya, entonces me paso a la pizarra ahora para hacer ese problema. Entonces, el problema que quiero resolver es el siguiente. Dice, es el problema 2. Y es la segunda derivada, ¿cierto? Menos la primera derivada, menos 2i, igual a 0. Y además me pone algunas condiciones, ¿cierto? El problema, que son condiciones iniciales, y me dice que i de 0 es 1 y i' de 0 es también, es 4 en realidad, no es 1, es 4. ¿Ya? Ya. Entonces, para hacer la solución de este problema, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, la primero es obtener la ecuación característica o ecuación auxiliar. ¿Ya? Ecuación auxiliar. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, de la ecuación diferencial original, yo diría que mi ecuación auxiliar es r cuadrado menos r menos 2 igual 0. ¿Ya? Esa es la ecuación auxiliar. Entonces ahora yo tengo que encontrar los valores de r. Entonces, aquí r, ¿cierto? Vamos a recordar cómo es la ecuación, cómo es la solución de una ecuación cuadrática. Es menos b, o sea, sería 1 más menos b cuadrado, 1, menos 4 por el valor de a y por el valor de c. ¿Ya? Y todo esto está dividido en 2 por a. Entonces, si vemos esto, nos queda de la siguiente forma. Entonces, el factor para r va a ser 1 más menos. Entonces, si yo resuelvo la parte de la raíz, en lo que está al interior de la raíz, eso me da 9, ¿no? Va a ser menos 8, por ese menos queda positivo 9, entonces finalmente queda 3. Y eso divide en 2. Entonces,
de ahí sale un R1, que es, bueno, puedo tomar el positivo, sería 4 dividido 2, 2. Y un R2, ¿cierto? Cuando tomo el negativo, que va a ser menos 2 dividido 2, menos 1. Ya. Entonces, según el caso, la solución general ¿cierto? La solución general va a ser expresada como I de X igual C1 por E elevado a una de las raíces, bueno, 2X, más C2 por E elevado a menos X, que sería la segunda raíz. Ya, esa sería la solución general. ¿Ya? Esa sería nuestra solución general. Ya. Pregunta respecto a esta solución. ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profe, lo explico bastante detallado. Ya, entonces ahora falta una parte que sería aplicar, ¿cierto?, las condiciones iniciales que el problema me está dando, que son las que voy a marcar ahora, que son estas. Perdón. Que son las que voy a marcar a continuación. Estas. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que aplicar las condiciones iniciales que están allí. Ahora, ¿cuál es la idea de la aplicación de condiciones iniciales? Finalmente, para obtener los valores de la constante C1 y la constante C2. Entonces yo tengo que hacer ¿qué? Evaluar la solución general en 0. Voy a anotar eso para que lo tengan, ya, lo tengan presente, digamos. Entonces, evaluar en solución general. ¿Ya? Entonces, ahí tengo que hacer la evaluación, en la solución general. Entonces, I de 0 en la solución general significa que esto va a ser, si evalúo en 0, va a ser C1, ¿cierto? C1 por 1, que sería L elevado a 0, más C2 por 1 también, que es L elevado a 0. Y eso tiene que ser igual a 1. Esa es la primera condición que está allí. Y lo otro ahora es que tengo que derivar la solución. Entonces, al derivarla, el I' de X, porque la otra condición es sobre la derivada, tendría 2 C1 por E elevado a X, ¿cierto? Ahí estaría la primera derivada, menos C2 por E elevado a menos X, que ahí sería la derivada de la otra función. Entonces, en esta hora, en esta derivada, tendría que evaluar en 0. Entonces, al evaluar en 0, las exponenciales quedan en 1. Por lo tanto, esto sería 2C1 menos C2, y eso debe ser igual a 4. Ya, eso es lo que estaría ocurriendo, ¿cierto?, con estas evaluaciones. Estas evaluaciones que estoy haciendo por un lado, en la función y el otro, la derivada. Entonces, lo voy a marcar esto ahora para dejarlo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo necesito ahora tener presente. Lo que está ahí y lo otro, lo que está aquí. Esto y prima.
Entonces, ahí hago un recuadro, que es lo que necesito considerar. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces, con esos dos, formo el sistema. ¿Ya? Formo el sistema y el sistema queda de la forma siguiente. Entonces, se forma un sistema. Se forma un sistema de ecuaciones. Es muy simple. ¿Ah? Samuel está preguntando algo que... Ya, la ecuación para aplicar este método son ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes homogéneas. ¿Ya? Repito, el tipo de ecuaciones, ¿ya? El tipo de ecuaciones que se puede resolver con los casos que yo mencioné son ecuaciones de segundo orden, bueno, lineales de segundo orden con coeficientes constantes homogéneas. Ahora, en realidad esto se podría pensar más allá del segundo orden. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería lo natural que uno pudiese pensar ahí con más allá del segundo orden? ¿Dónde estaría el problema? Mientras tanto, yo termino, usted me lo piensa en eso. ¿O dónde podría haber problema si le cambio el orden? Mantengo que sean coeficientes constantes, mantengo que sea homogénea, mantengo que sea lineal, pero cambio el orden. En las soluciones de las ecuaciones. Claro, De- porque ahí voy a tener... Porque tengo más de n órdenes. A ver, seamos más concretos. Supongamos que sea de orden 3. O de orden 4, como quiera. ¿Cuál sería la explicación para eso? ¿Cómo tendría que operar allí cuando el orden sea, por ejemplo, 3? O por ejemplo, 4. ¿Cambiará mi problema? O sea, ¿tendré que resolverlo de otra forma? Creo que sí, porque la ecuación auxiliar quedaría distinta. ¿Y cómo? ¿En qué sentido quedaría distinta? A ver. ¿Qué le pasaría a la ecuación auxiliar? La ecuación auxiliar no sería cuadrada. Sería un Sería, polinomio. claro, Sería un polinomio de grado 3. Y si fuese la de orden 4, sería un polinomio de cuarto orden. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué problema voy a tener? Voy a tener el problema de cómo resuelvo la ecuación polinómica. Entonces, si hay un polinomio cúbico, habrán 3 soluciones, R1, R2, R3. Si es un polinomio a la cuarta, o sea, el orden es cuarto, va a ser una R1, R2, R3, R4. Ahora, el problema matemático va a ser cómo resolver el polinomio. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Lo que uno hace es utilizar el contenido de álgebra en la parte de polinomio. Ahora, nosotros, acá yo lo que estoy haciendo, estoy acotando bastante el problema. Entonces, en realidad, lo que si ustedes se fijan, estoy hablando de ecuaciones diferenciales, lineales, de segundo orden, con coeficientes constantes, homogéneas. ¿Ya? Entonces, en eso nos estamos centrando, pero eso no significa que uno podía tener una ecuación diferencial de orden mayor. ¿Ya? Ya. Resuelvo acá. Bueno, como es un sistema, sumo. ¿Cierto? Y entonces C1 va a ser igual a
lo que está ahí. Exacto. ¿Y C2 entonces cuánto vale? Menos 2 tercios, claro, que sería 5 tercios, sería 1 menos 5 tercios, menos 2 tercios. Ya, ¿para qué me sirve eso? Entonces, me sirve para ahora escribir la solución para la ecuación o el planteamiento del problema original. Entonces, ahora la solución de este problema va a ser esta. Es C1, 5 tercios, de E elevado a 2X, más C2, menos 2 tercios de E elevado a menos X. Y este es finalmente el problema resuelto. ¿Ya? Ese es el problema resuelto. O sea, lo que acabo yo de hacer es la solución del problema. O sea, esto es lo que yo tengo que hacer, llegar a esto. ¿Ya? Esta es la solución. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, dudas. Profe, yo me perdí en Profe, donde está el 3C1. yo tengo una de la duda. 5. ¿Ya? Ya, yo Eh, vuelvo a explicar, ¿eh? Pero dígame la duda para... donde dice evaluar en solución general, ¿Ya? donde saca la primera derivada de x ¿Ya? abajo. Ahí. ¿Ese 2 de dónde sale? La derivada del argumento. Ah, ya. ¿Cierto? Sí, esa era mi pregunta. Ok, Gracias, profe. ya. Alguien más me preguntó algo, ¿cierto? Me quedé ahí dando vueltas. En la parte de abajo, profe, ¿Aquí? donde está la forma de... Sí, después abajo que valga cada uno. Ya. La primera. Ya, aquí lo que pasa es que como aprovechando que el C2 es positivo y negativo y tiene el mismo coeficiente, sumamos las dos nomás. Entonces aquí da 3, C1. Y aquí da 5. Ya. Y ahí se despeja. Y después el otro se sustituye en la primera. Sí. Ya lo vi, profe. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya, esto, a ver, yo quiero dejar claro lo siguiente, que esto es fundamental para lo que viene. O sea, lo que voy a hablar el lunes, que es complementario con esto, es que ahora la ecuación diferencial ya no va a ser homogénea, sino que vamos a resolver una ecuación no homogénea. Pero para poder resolver una ecuación no homogénea, necesito resolver la homogénea previamente. Y utilizo, ¿ya? Con el método que vamos a trabajar, que se llama variación de parámetros, o variación de constantes, en algunos casos también se conoce, ese método utiliza las soluciones de la ecuación homogénea. ¿Ya? Así que, por lo tanto, traten de mirarlo así, traten de mirarlo como que necesariamente tienen que saber resolver esto. ¿Ya? Dudas, consultas, preguntas. No, en realidad quedó bien explicado, profe. No, Ok. no tengo mucha... Hasta lo resolví también yo un poco. O sea, explayé un poco más, como usted lo hizo. ¿Ya? Ya, entonces ahora, lo mismo anterior. Ahora les voy a compartir los ejercicios que son del tipo 2. ¿Ya? ¿Cuáles son los del tipo 2? Los que las raíces son iguales. Entonces aquí tengo ejercicios de este estilo. Entonces, bueno, da lo mismo cuál elija, ¿no? Pero, a ver, podríamos partir con... ya, vamos a hacer el segundo también, ¿ya? Entonces les voy a hacer el segundo. Entonces, tomen nota del segundo. ¿El segundo o el primero El segundo, el número 2.
Listo, profe. Ya, vamos entonces a la pizarra a trabajar ese problema. Entonces, el problema, ¿cierto? El problema dice lo siguiente, es el número 2 de acá, que son de los problemas similares a los casos. Entonces, también es el 2, no le voy a poner número, sino que simplemente voy a poner la ecuación. Segunda derivada, menos 18, primera derivada, y más 81 igual 0, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de resolver. Entonces, la solución, ¿cierto? La solución a este problema, primero, comenzamos con la ecuación característica o ecuación auxiliar. Ya, la ecuación auxiliar es, ahora, en algunos textos no utilizan la letra R, ¿ah? Utilizan otra, pero da lo mismo, W, ¿ya? Pero lo que sí yo les voy a pedir en la forma de escribirlo, que no utilicen la letra I, ¿ya? Entonces, esto lo voy a escribir como R al cuadrado, ¿cierto? Menos 18R y más 81. Igual 0. Entonces, la solución de esta ecuación cuadrática, ya dijimos, ¿cierto? Es de la forma 18 más menos 18 al cuadrado menos 4 por 81. Y todo esto está dividido, ¿cierto? Está dividido por 2 por A, que sería 2. Entonces, si ustedes hacen esta operatoria, me parece que adentro, lo pueden comprobar, adentro de la raíz me da 0. ¿Lo pueden Sí, comprobar? profe. Ya. Entonces, eso significa que va a quedar 18 dividido 2, o sea, 9. 9. Entonces, la raíz es 9. O sea, esto quiere decir que aquí tenemos raíces iguales. ¿Ya? Tenemos raíces iguales. Entonces, sabemos que la solución general de una ecuación diferencial cuando tiene raíces iguales es de la forma. ¿Alguna pregunta? Sí, es menos 9. Es menos 9. ¿Por qué sería menos 9? A ver. Con la fórmula es menos b. Sí, y aquí el B es. Ah, ¿verdad? Sí, Ya, lo sí, siento. sí. Eso. Ya. Entonces. Ya. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Que sería C1, ¿cierto? C1 por E elevado a 9X. Ya. Más C2. Pero aquí el C2, ¿qué le tengo que agregar? X. X. X por E elevado a 9X. Ahora, si yo, por alguna razón, ¿cierto? No pusiese eso que acabo de hacer, que es lo que mencioné, ¿cierto? Que es poner el X por el E elevado a 9X, ¿ya? Si yo hiciera eso, estaría malo, ¿ah? O sea, si solamente dejo. Si solamente dejo
solamente dejo e elevado a 9x, en esta solución aquí, estaría escribiendo la misma solución, ¿ah? Y no serían linealmente independientes. Aquí hay que hacer la observación que el I1 y el I2 son linealmente independientes. O sea, I1, aquí I1 de X es E elevado a 9X. Ese es el I1. Ya. Explico al tiro eso, Yerko, ¿ya? Y la 2, ¿cierto? Es X por E elevado a 9X. Ya. Resulta, ¿cierto? Resulta que ¿cuándo voy a yo utilizar la fórmula? Miren. Las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Podrían eventualmente cambiar de orden. O sea, no necesariamente solamente de orden 2. Entonces, yo podría, por ejemplo, tener 3 soluciones. Si tomo un polinomio de grado 3, puedo tener las 3 soluciones iguales. ¿Cierto? Entonces ahí yo tendría que decir, bueno, ¿cómo lo haré si finalmente esos 3 raíces iguales me da una única solución? Bueno, lo que se hace, se obtiene la segunda, que finalmente es utilizando la integral que usted menciona ahí, y la otra restante se va multiplicando por potencias de x. Es decir, la primera queda multiplicada por 1. ¿Ya? La segunda quedaría multiplicada por x. La tercera quedaría multiplicada por x cuadrado. Y así sucesivamente si tengo soluciones que se repiten. Ahora, sin duda que sí lo puedo hacer. O sea, puedo yo de alguna forma ir encontrando las soluciones usando la fórmula o el teorema. ¿Ya? Eso también lo puedo hacer. Igual voy a llegar al resultado de todas maneras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o alguna otra pregunta o acotación? No, profe. ¿Ya? Y entonces ahora voy a ver el caso 3, ¿ya? Los ejemplos del caso 3. Y eso les voy a mostrar ahora. Les voy a compartir eso para que lo podamos hacer. Y entonces ahora voy a mostrarle la lista de ejercicios del caso 3. Aquí está el listado de ejercicios del caso 3. Entonces, lo mismo, voy a elegir uno. ¿Ya? Voy a elegir el número 3 ahora. ¿Ya? Da lo mismo, puedo elegir cualquiera para explicarlo. Ya, entonces, como les decía, voy a elegir ahora el 3. ¿Ya? El 3 es el que está ahí. Ya, voy a ir a la pizarra a desarrollarlo. Sí, dile nomás, profe. Yo lo copié. Ya, entonces, como les digo, quiero resolver el número 3 ahora. Y dice lo siguiente. Dice que es segunda derivada menos 4i' más 5i igual 0. Entonces la solución siempre va a ser buscando la ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar, ecuación característica, ¿ya?
polinomio característico también. Hay libros que le denominan de distintas formas, pero el significado siempre es el mismo, ¿ya? Entonces, como yo estoy usando la variable r, le pondré r, ¿cierto? R al cuadrado menos 4r más 5 igual 0. ¿Ya? Esa es mi ecuación característica, o ecuación auxiliar. Entonces, la solución r va a estar dado por 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 4 por 5. ¿Ya? Y eso está dividido, ¿cierto? Está dividido por 2. ¿Ya? Entonces, de acá tenemos que va a ser 4 más menos. Entonces, adentro va a ser 16 menos 20, 4. Entonces, eso va a ser, pero menos 4. O sea, va a ser 2i. ¿Cierto? Ahí se entiende, ¿verdad? Porque si yo hago la multiplicación, va a dar 20, pero es negativo. Entonces va a ser 16 menos 20. Va a ser menos 4. Pero yo sé que las raíces cuadradas de números negativos se pueden separar como la unidad imaginaria y el número. Entonces, simplificando esto, hago la factorización en 2 y nos va a quedar 2 más menos i. ¿Ya? Ahí estarían las raíces. Entonces ahora lo que voy a hacer es escribir la solución. Entonces, para escribir la solución, solución general, digamos acá, ¿cierto? ¿Ya? Solución general va a estar dado como i de x igual. Entonces, dice esto. Y aquí, si quieren, pueden hacer lo siguiente, identificar de esto, ¿cierto? De eso pueden identificar su parte real y su parte imaginaria. Entonces, si nosotros estamos usando alfa beta, si quieren aquí puedo poner yo que alfa es 2 y beta es 1. ¿Ya? Entonces, esto va a quedar como e elevado a alfa x, 2x, C1 por el coseno de beta x, coseno de x, más C2 por el seno de beta x, ¿cierto? Que donde beta es 1. Y ahí estamos, y esa sería la solución. Preguntas. Ya, de acá aprovecho de poner, ¿cierto? También lo siguiente, que aquí se podría decir que el I1 de x, ¿cierto? Es e elevado a 2x por el coseno de x. Ya, ese es el I1. El I2 va a ser e elevado a x, a 2x, perdón, 2x por el seno de x. ¿Ya? Eso sería la identificación del I1 y el I2. Eso es importante porque eso lo vamos a utilizar posteriormente cuando veamos el lunes el otro método, que es el método de resolver una ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante no homogénea. ¿Ya? Ya, ¿dudas, consultas? Por el momento no, profe, pero ¿Ya? después se vuelve, profe, después ¿Puede para copiar los confirmar demás ejercicios. ¿Perdón? Que si se puede devolver de nuevo para poder copiar los demás ejercicios. dos ecuaciones? ¿Cómo se llaman eso? ¿Cuáles?
La de I1 y la de I2. Son son soluciones de la ecuación diferencial, homogénea. ¿Ya? O sea, Soluciones homogéneas. sí, son soluciones de la ecuación diferencial. Aquí yo le tengo que dar todo el nombre, que es I1, esta I1 corresponde a la solución, ¿cierto?, de la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes homogéneos. La I2, lo mismo, es solución de la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes homogéneos. Así se llaman esas soluciones, ¿ya? Y son Sí. linealmente independientes entre ellas. ¿Alguna otra pregunta? Ya, voy a hacer lo siguiente, les voy a subir esta presentación, ¿cierto? De esto, este documento va a quedar en Reco 2. ¿Ya? Lo voy a subir ahora terminando, lo voy a subir para que lo tengan. Ya, profe. Ok. ¿Y alguna otra pregunta? Va a subir el documento, entonces van a estar los ejercicios ahí, ¿verdad? Sí, está todo. Ah, Sí, ya, el mismo documento que Mejor. ustedes vieron lo van a tener disponible en Reco 2. Mejor entonces. Ok. Ya. Listo, entonces estamos terminando y nos estamos escuchando el lunes. Sí, voy a Nos tratar de escuchamos. hacerlo, Marcelo, ¿ya? Igual, como le digo, tengo que hacerlo tarde porque por un tema de internet también que se colapsa. Ya. Que estén bien, nos estamos escuchando el Cuídense, lunes. profe. Sí, igual ustedes. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Bendiciones. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Lo que pasa es que en los ejercicios propuestos que mandó en el primer PPT, ¿Ya? en la primera parte dice que hay que saber si, no sé si la función o la constante son linealmente independientes o linealmente dependientes. Ya, eso siempre es referido a funciones, no a constantes. Ah, claro, sí. O sea, de hecho sale en el primer ejercicio sale 1,x,2x. Tengo que saber si son LI, linealmente dependientes sí. o LD. ¿Y cómo Sí. lo hago cuando son funciones Mira, constantes? yo te sugiero hacerlo con el Bronsquiano. O sea, hacer un Bronsquiano de 3x3, ¿no? Sí, pero ojo ya, que ok. el de 3x3 es las funciones arriba, después la segunda fila, las derivadas primero. Es la derivada de la primera y después la segunda derivada. Exacto, eso. Ya, gracias, profe. Chao. ¿Ya? La materia en el control es los problemas de población, trayectorias ortogonales, linealmente independiente, linealmente dependiente, bronsquiano, el teorema de Abel, que es la obtención de la segunda solución, ecuaciones homogéneas, digamos, de segundo orden, estas ecuaciones que recién vimos, las de ecuaciones digamos, de segundo orden, lineales con coeficiente constante homogénea, y lo que vamos a ver que es el método de variación de parámetros que lo vamos a ver el día lunes. ¿Ya? Eso es lo que entra. Ya, nos estamos escuchando entonces, que estén bien. Chao.